Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cronimod. Hoy vamos a pasar por el municipio de Orihuela, pero vamos rumbo a Sax. Es uno de los pueblos con nombre más cortos de la Comunidad Valenciana aquí en España. Sax, una palabra que solo tiene 3 letras. Y hay otro pueblo que se llama Cox, que comparte con Sax como el pueblo más corto de la Comunidad Valenciana, como digo, aquí en España. Uy, pero miren este gran parque lleno de palmeras, son muchas palmeras. Creo que nunca en mi vida había visto un palmar de tantas palmeras. Wow, es que parece un bosquecillo. Yo no sabía que tantas palmeras pueden crecer juntas, qué bonito. Por cierto, ¿ustedes conocen algún lugar con tantas palmeras? Cuéntenme en los comentarios, ya sea que estén en España o en América o en cualquier parte del mundo. Bueno, aún estamos a 50 minutos de Sax, que por cierto hace parte de la provincia de Alicante y está ubicado a 3 horas y media de Madrid por autovía. Eso es en dirección suroriente. Miren qué curioso el nombre que se anuncia en el cartel, La Matanza. Un nombre un poquito raro, ¿no? Yo creo que clasifica para un episodio de Cronimod, para la segunda temporada tal vez. ¿Ustedes qué opinan? Ay, miren, este es el toro de Osborne o Usborne, como se pronuncia, no lo tengo tan claro. En todo caso es un toro muy famoso en España y creo que en el mundo también. Lo interesante es que nació como una valla publicitaria para una bebida alcohólica, creo que un brandy o jerez, en la década de los 50, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de España y todavía es posible encontrar algunos de estos en las carreteras. A mí me parece hermoso, es un toro bravo de Lidia. Hemos tenido que parar a repostar gasolina porque aún nos faltan como 40 kilómetros y salimos con poco combustible. Pero la verdad, carísima la gasolina aquí. Eso es lo que pasa por tanquear en carretera. Pero bueno, es lo que hay y parece que ya estamos cerca de Sax. Miren qué vallecito tan sereno. Con esta luz se ve muy agradable el paisaje. Bueno, ya Google Maps nos dice que estamos a 5 minuticos de Sax, uno de los pueblos con el nombre más corto de la Comunidad Valenciana, España, como ya lo mencioné. Esta carretera está estrechita, pero tiene su encanto. Bueno, después de esta carretera estrechita, dice Google que ya estamos a solo 1 minuto de Sax. Pero raro, no se ve ninguna construcción cerca, ¿no? Qué raro, esperen. Ahora me dice que estamos a 7 minutos. No me convence, porque el desvío de antes no tenía aspecto de entrada al pueblo. Bueno, pero volvamos a ver si es por ahí. O sea, la entrada es una carretera sin pavimentar. No me lo creo, no puede ser. Y me sigue diciendo la app que ya estamos en Sax. Bueno, veamos a ver qué es lo que hay por este camino de tierra. No, esto definitivamente no es Sax. La app se ha equivocado. Y ahora lo que faltaba. Me está fallando el micrófono de la GoPro y no solo no queda grabada mi voz, sino tampoco lo que me dice este hombre, que ha salido de su casa de campo por el ruido de los perros. Y en un inglés apenas comprensible, me está diciendo que tengo que devolverme e ir hacia donde se está ocultando el sol. O sea, tengo que deshacer unos 20 minutos de camino para llegar al verdadero Sax. Pues no nos va a quedar de otra, vamos entonces hacia donde se oculta el sol, lo que indica que ya no voy a llegar a Sax con muy buena luz para grabar. Pero nada, vamos allá. Si te está gustando este viaje, déjame tu like, suscríbete a Cronimod y continúa hasta el final. Sí señor, ya estamos en Sax finalmente y tras un viaje un poquito atropellado con la app y el micrófono. Por cierto, el nombre de Sax viene del latín saxum, que significa peñasco, y ya creo que podemos adivinar a qué peñasco aludía la palabra. Claramente a este que estamos viendo, sobre el cual se posa el castillo. Y lo cierto es que los españoles decidieron recortar la palabra original saxum y dejarla solo como Sax. ¿A ustedes cuál les gusta más? A mí Sax me parece que tiene como más recordación. Ok. Pero luego vamos a caminar un poco más para preguntarle a la gente qué opina sobre vivir en uno de los pueblos con el nombre más corto de España. Luce imponente, ¿verdad? El castillo. Toda una fortaleza.
Ahora sí, vamos a buscar dónde estacionar a Kitsune para subir al castillo. Así que debo darme prisa y aprovechar la poca luz de día que nos queda. Se hace casi de noche ya y vamos a ver qué nos depara de sorpresas, curiosidades y secretos este castillo en Sachs. Ya presumía yo que las vistas y el atardecer desde aquí no iban a defraudar, y no me equivoqué. Por cierto, este castillo fue construido en la época romana con funciones defensivas. Luego, entre los siglos X y XII, los musulmanes lo fortificaron hasta hacerlo casi indestructible. Y como pueden ver, no le han pasado nada mal estos últimos 800 años. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he tocado las puertas de un castillo, he llamado a las puertas de un castillo de noche. Nos abren, habrá algún espanto o simplemente un funcionario que nos abrirá, nos dirá que está cerrado ya. Vamos a averiguarlo y vamos a tocar las puertas de este castillo. Confieso que esto está muy solo hoy aquí y es un poquitín intimidante, ya que estamos en la montaña y ya que estamos casi de noche, pero vamos a ver. Claramente no se puede abrir, pero bueno, si no nos abrieron es porque definitivamente no está abierto a esta hora o quizás en esta temporada invernal. Creo que ya es hora de ir bajando al pueblo. La bajada sí que ha estado oscurísima, si no es por la luz de la cámara. Creo que incluso con el teléfono móvil, con el celular, habría estado difícil bajar sin tropezar, pero bueno, por suerte tenemos la luz para la cámara. Y ahora, ¿qué piensa la gente del pueblo sobre el castillo? Tenemos un castillo chulísimo, como muchos de los que hay en la provincia, pero vamos, para mí, el mejor. Con el tema de las luces que tiene, parece que es un castillo que está en llamas. De hecho, hace poco pasó Alejandro Sanz y le hizo una foto y la publicó en su biografía, refiriéndose a lo bonito y espectacular que era. Y en cuanto al nombre Sachs, que es uno de los nombres más cortos de España para un pueblo, quiero saber qué opinan los ajeños. De que sea más corto o más largo me da igual, para mí es el mejor. Creo que antes era Saxum, se cambiaría con el tiempo, cortico, no hace falta más. Y antes de dejar Sachs, me fijo en la moto de Antonio. Una Honda Deauville de 6,5. El tema de manejo es muy cómoda, más de turismo. Es de carretera, pero más de turismo. Mientras que tenga gasolina al fin del mundo. Termino esta jornada en Sachs, de noche, con castillos, con motos y ahora con un regreso a casa con mucho frío. Si te ha gustado esta historia, déjame tu like, suscríbete al canal y sigue conectado para mucho más de Cronimod.